Bienvenido, Silvana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bueno, preparándome para el Día de la Madre, que es el próximo domingo, que con esto de las elecciones queda un poco relegado. Yo siempre festejé doblete porque el Día de la Madre y el cumpleaños de mi madre siempre coincidían, así que yo Mirá vos. festejo doble, me ahorraba un regalo desde chiquita, así que eso me venía bien. Totalmente. Bueno, y buscamos junto a Silvana la manera de encarar el Día de la Madre desde otro punto de vista, y se nos ocurrió plantear la pregunta que en realidad nunca se le ha contestado de manera tajante. Este tema de si el instinto maternal existe o es tan natural como parece. En primer lugar, me gustaría que tú nos dieras el primer pantallazo sobre qué es el instinto maternal, algo que todos nos referimos como si supiéramos exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, en realidad cuando se habla de instinto maternal tiene que ver con ese impulso o ese juego afectivo que se establece sobre todo cuando llega el bebé. Y aparece como una fuerza, parecería ineludible, de protegerlo, de cuidarlo. También se habla de apego, esa relación que se establece donde parecería que no hay nada en ese momento que a la mamá le interese más que proteger a ese bebé, que alimentarlo, que cuidarlo. Y se siente como un impulso muy fuerte que no todas vivimos de la misma manera, ¿no? Es un tema que, como decís, nunca termina de quedar claro si es innato, si viene como genéticamente determinado. Si lo tienen todas las mujeres. Si lo tienen todas las mujeres, y además es un factor que muchas veces culpabiliza si no se siente como se plantea idealizadamente que debería de sentirse. Hay mujeres que nunca sienten la necesidad de tener un hijo y eso socialmente no está muy bien visto. Cuando en realidad debería ser una elección poder tener un bebé, y porque además implica un cambio en la vida y una resignación de una cantidad de cosas que si uno lo hace realmente cuando no hay un deseo importante es complicado, ¿no? Ahora, igual recién tocaste un punto bien interesante que es mujeres que todavía no tienen hijos, que no sienten la necesidad, pero en realidad ese instinto maternal no está desde antes, es decir, se brota en el momento que uno tiene ese bebé en brazos. Exacto, lo que hay es como también se instala culturalmente un tiempo en el cual una mujer debería de tener un hijo, entonces llega un tiempo biológico inclusive y cultural en el que, bueno, decidís tener un bebé. Eso hay gente que lo llama instinto maternal. En realidad es un nombre. Parecería que el instinto maternal realmente se establece cuando el bebé está allí, porque el bebé no es pasivo en esta relación. Cuando el bebé entra en la vida de una mujer, en realidad empieza a haber una cantidad de sentimientos que se generan, pero porque esa relación, ver a un hijo, las que hemos atravesado por esa situación, sabemos todo lo que te despierta en ese momento y la necesidad de cuidarlo y la necesidad de saber que si tú no resolvés cosas por él, ese bebé queda como desamparado, ¿no? Eso parecería ser el instinto materno. Cómo cada una lo vive después ya es una historia distinta y tiene mucho que ver con la historia de una como hija, ¿no? Ahora, está bueno lo que planteás porque cómo lo vive una también depende de eso que se le inculca. Si te inculcan solo una forma de ser madre, quizás si no encajas en ese modelo, empezás a cuestionarte, bueno, ¿qué pasa? Yo por eso no me brota el instinto como a otras, es decir, ¿cuánto tiene que ver también esos modelos en los que muchas veces nos queremos encasillar las mujeres? Lo que pasa es que ahí encontramos como dos modelos importantes. Uno tiene que ver con el modelo aprendido de cómo ser mamá. Somos hijas antes que madres, entonces cómo fuimos cuidadas, qué lugar tuvimos en la vida de nuestras madres. Esto no quiere decir, porque muchas veces pasa que aparece un sentimiento reactivo. Si fuimos hijas quizás de madres que no nos prestaron demasiada atención o que no nos cuidaron demasiado, a veces nos viene como una necesidad contraria de sobreprotección cuando somos madres. Pero también eso por un lado que es como lo más íntimo y lo más personal y que les diría que muchas veces no descubrimos claramente que forma parte de nosotros hasta que no lo ponemos en juego con nuestro hijo. Y después está el modelo cultural y social de lo que es ser madre, que depende de cada momento histórico, por decirlo de algún modo, ¿no? Hoy por hoy las mamás ya no somos aquellas madres que podemos estar las 24 horas con nuestro bebé, que podemos dedicar nuestra vida sobre todo a la crianza, entonces también implica otra cantidad de situaciones distintas que vienen muy dadas por esto que decías, de qué demanda social hay. Bueno, hoy por hoy te enseñan a hacer todo aparentemente, desde la afuera, ¿no? Entonces tenés desde libros, ya arrancás en el embarazo con una intensa lectura de todo tipo. Y además las mujeres tendemos en estos tiempos a leer muchísimo, a meternos en cuantos portales hay de cómo ser madre, para creemos así que cuando llegue el momento de criar a nuestro bebé vamos a tener la suficiente información. Lo que nos enseña el bebé cuando llega es que en general
de lo que hemos leído, algunas cosas las podemos aplicar, pero la mayoría no nos resultan suficientes. Y ahí es cuando empieza a aparecer toda esa parte como de abajo del iceberg, que es nuestra historia como hijas, lo que hemos aprendido siendo hijas, y bueno, cómo eso lo ponemos en juego ya en un rol mucho más activo que como cuando lo recibimos. Claro, o sea, eso es algo interesante y complejo a la vez de entender, que muchas veces nosotras de niñas, y ese vínculo que, por ejemplo, tuvimos con nuestra familia, con nuestras madres, de una u otra forma, después cuando nosotros nos convertimos en madre, también se ve reflejado. Bueno, hay una relación. Es impresionante. Muchas veces además nos olvidamos de nuestros primeros años de vida, lógicamente. Sí, lo que uno lo ve, por ejemplo, yo que trabajo con niños, ves a las nenitas chiquitas jugando a las muñecas. Es increíble la diferencia, cómo algunas son mucho más como cariñosas o se preocupan mucho más y están más pendientes, otras que son más desatentas, y eso tiene que ver con vivir activamente lo que una siente que recibió. Como decís, hasta que llega el bebé, a veces no sabemos cómo eso internamente lo manejamos. Sí es cierto que es un descubrimiento mutuo, que no es algo que una lo tenga ya pronto y que llega el bebé y lo ponemos en práctica como si no tuviéramos nada que aprender. Hay muchísimo que aprender y ese aprendizaje se hace con nuestro hijo, ¿no? El bebé muchas veces nos guía, la mayoría del tiempo nos guía y nos despierta, estos sentimientos que hay que buscar interiormente, porque ahí creo que es donde hay como una brecha que nos deja totalmente afuera. Digo, cuando vos crees que es otro el que te va a decir cómo ser madre. Además, en estos tiempos es feroz. Sobre todo, por ejemplo, lo vemos en la lactancia, ¿no? Por ejemplo, yo soy defensora de la lactancia y soy muy respetuosa de que cómo cada mujer acepta o no acepta amamantar y si lo siente, y me parece que hay que ser muy cuidadosos también cuando planteamos un modelo de si no amamantás, entonces no sos buena madre. Ahí es uno de los puntos donde uno ve cómo socialmente la presión que se establece a veces a las mamás las hace sentir muy culpables o si no sienten ese instinto supuesto materno desde el principio, si ven al bebé y no saben cómo manejarse, se sienten muy culpables de no responder a un modelo social que parece que tendría que estar como determinado de antemano, ¿no? Quizás por alguna circunstancia quedan con poca leche o tienen que recurrir a los famosos suplementos y demás, y es un mundo para esa mamá a veces, ¿no? Como que no pudo cumplir llegar con a la modelo meta predicho. del amamantamiento y demás y se empieza a frustrar. Es muy cierto lo que decís, la sobreinformación que quizás hoy tenemos. Antes había una conexión, o por lo menos eso es lo que creemos, mucho mayor con el sentido común. Esa cosa de decir, bueno, debe ser esto y probar. Hoy, antes de escuchar nuestro sentido común, quizás muchas veces recurrimos a ese libro con la receta mágica, a consultar en internet. El nene llora de esta manera, ¿qué hago? También estamos mucho perdiendo más... esa conexión con nosotras mismas. De Y además forma. estamos mucho más expuestas porque la intimidad del hogar antes realmente era más íntimo. O sea, ahora entre las redes sociales, la necesidad de estar como exponiendo lo que hacemos, la competitividad que hay en relación al éxito, hasta el éxito en cuanto a cómo sos madre. Entonces, estamos a prueba permanentemente. Antes lo que pasaba puertas adentro de casa era como mucho más cuidado. Y una se sentía mucho más dueña de las decisiones que iba tomando con respecto, por ejemplo, a cómo criar un hijo. Ahora estamos en contacto, por ejemplo, es interesante ver los WhatsApps que se han creado en los grupos de padres de colegios. Eso es una cosa increíble. Entonces, le pasa algo a un niño en un colegio y ya está en la escuela y ya están todo el resto de las mamás enteradas y bueno, y mi hijo no hizo. O sea, hay como una competitividad muchas veces establecida de ver quién ejerce mejor el rol de ser madre. Cuando en realidad no se trata de una visión desde la afuera hacia adentro. No es la mirada del otro la que nos tiene que decir si estamos siendo buenas madres o no estamos siendo buenas madres. Tiene que ver, me parece, con poder ir sintiendo lo que para cada una significa la maternidad, respetarnos en ese lugar, entender que es una construcción que se va dando lentamente, que es un proceso, que no podemos pretender saber todo desde el principio y no sentirnos culpables porque no hay un modelo perfecto. Lo perfecto en realidad generalmente es una bolsa de humo, ¿no? Es un modelo creado por otro, es algo que nos hace sentir como que nunca vamos a estar a la altura de las circunstancias. Entonces me parece que en el Día de la Madre lo que estaría bueno, al menos desde mi lugar, transmitir es cuidémonos más a nosotras mismas. Hay que creer un poco más en lo que una siente. Lo sentís. Una vez yo, que trabajo con bebés y mamás, vino una mujer que trabajaba en algo que no tenía nada que ver ni con salud, ni con psicología, ni crianza, y me preguntó, ¿cuántas veces tengo que levantar al bebé por día, Upa? Y yo me acuerdo que le contesté, bueno, ¿y cuántas veces tú tenés ganas de levantarlo? Porque en realidad
¿cómo va a ser levantado ese bebé o cuidado, o abrazado, o amparado, si depende de algo que uno lee o que le dice otro? ¿Cómo vas a amamantar a un bebé si tiene mucho más que ver con la presión que te ejerce otro de que tenés que amamantar? De repente, a veces es mejor dar una mamadera con cariño, con amor, pudiéndolo mirar a los ojos, que estar sintiéndonos culpables de que no cumplimos con eso que se nos pide. Entonces, aflojar un poco con lo que los demás dicen, sobre todo además esta cuestión, cuando llega un bebé al mundo, digo, las suegras, las madres, todas saben, todo el mundo sabe, parecería menos una. Y ese lugar de no saber nos deja a veces muy tristes y muy culpables de no estar cumpliendo con ese modelo. El instinto materno, entonces, creo que hay como un tiempo biológico y hay como un empuje que en algún momento se da. ¿Cuánto hay de demanda social y cultural y cuánto hay de genética? Es muy difícil de determinar. Lo que sí es cierto que el empuje cultural tiene un peso muy grande. Ahora, hasta que el bebito no llega a nuestros brazos, en realidad, y se establece el apego con ese bebé, ese instinto no está en juego. Claro. Y una vez que ese instinto se manifiesta, hay que ver todo lo otro que interfiere, como bien decías, y que quizás puede apagar eso de escuchar cada una de nosotras, ese instinto que llevamos dentro, por escuchar quizás otras voces que distraen u otra información que nos distrae en la tarea. Así que bueno, por lo pronto algo bien interesante, porque hoy se escucha mujeres jóvenes que te dicen eso. Yo la verdad que no tengo, no siento por ahora la necesidad de tener un hijo, si eso del reloj biológico también es algo que es más mito que realidad. ¿Qué hay de todo eso, digamos, para ir redondeando? Y si uno no lo siente, en realidad, ¿qué tiene que ver entonces a futuro como uno se pueda desempeñar como madre? Sí, me parece que es importante que el día que una mujer decida tener un hijo, lo decida ella, y sienta junto con una pareja. Por supuesto, es mucho mejor si eso se hace de a dos, pero que forme parte de un deseo interno, que no tenga que ver, o por ejemplo, muchas veces vienen y te dicen, no, le quiero dar un hermanito a fulano, ¿no? Eso es muy común de escuchar. Y el niño no tiene ni idea de lo que es tener un hermanito, a veces lo pide porque, bueno, parece que le divierte que venga, cuando viene a jugar un amiguito a su casa, entonces que va a haber un niño más pero no tiene ni idea de lo que implica a nivel familiar la llegada de otro miembro. Entonces, no carguemos a otros o no idealicemos la maternidad si no la sentimos. Yo creo que lo primero que hay que sentir y hay que escuchar es lo que cada una siente, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento en el cual alguien desea tener un hijo, que forme parte realmente de un proyecto personal, ¿no? Y escuchar esa demanda, porque si no empezamos a meternos en esos bailes donde después la gente no puede responder a la situación que se presenta. Las que tuvimos hijos sabemos que es un cambio de vida muy grande, que implica muchas resignaciones personales, y que no es solo tengo un hijo porque tengo que tener un hijo, porque tengo 30, porque tengo 30. Tiene que formar parte realmente de un deseo y de un llamado que es muy íntimo y muy personal, ¿no? Bien. No, después me quedé pensando también en otra cosa que muchas veces le decimos como instinto, que es esa conexión a veces con un hijo de que quizás se sintió mal en la escuela y vos ya presentís que algo está pasando, ¿no? Esa conexión como a veces fuera del tiempo y espacio, donde vos estás como... a mí me pasa, a veces me pasó algo y la primera que me llama en ese momento, mi madre, ¿no? Vos decís, instinto materno. Bueno, lo que pasa, a mí me pasa también a veces que me río porque con mi hija yo hay cosas que no le conté y viene y me las dice o me las comenta del mismo modo a como yo las viví. La relación humana es un misterio. ¿Por qué uno tiene como ese conocimiento del otro, a veces sin decir, sin haber sido informado? Es un misterio y es un milagro de alguna manera. Con los hijos lo que sí es claro es que el primer decodificador de los mensajes es la mamá, sobre todo. Entonces, desde que el bebé llega al mundo, esa relación es tan fuerte y es tan decodificada por mamá, es tan interpretada. Sí, desde la panza misma, exactamente, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces acá. Entonces, cuando el bebé tiene frío, nosotras empezamos a entender que hay que abrigarlo y lo abrigamos. O sea, el bebé empieza a encontrar que hay una respuesta a lo que está sintiendo, sobre todo situada en esa mamá. A veces acertamos en lo que respondemos y otras veces no. Pero eso no quiere decir que ese bebé no sienta que la que le resolvemos el mundo en primera instancia somos las mamás. Sí. Entonces, es un vínculo y un diálogo que ya se viene creando, como decís, desde antes de la panza, cuando el bebé está en la panza, desde antes de que llegue. Y
¿En qué momento eso se acentúa o, como vos decís, siendo grande, por qué a veces las mamás entendemos lo que le está pasando a los hijos? Y bueno, es como una relación maravillosa, es increíble. Sí, simbiótica. Claro, es muy simbiótica. Bueno, Silvana, por último, para todas las mamás, porque sabemos que vamos a recibir regalos, ojalá así sea, muchas veces de los demás, de nuestra pareja, de nuestros hijos, lógicamente. Y para las madres, ¿qué nos debemos regalar, o por lo menos como mensaje, el Día de la Madre? ¿Qué reflexión está bueno, quizás dejarnos ahí en el tintero para que lo pensemos? O una pregunta, quizás, que nos podemos formular. Me parece que lo que estaría bueno es perdonarnos un poco más, ¿no? En estos tiempos que vivimos, donde todos son modelos a seguir muchas veces, y sentir que no estamos a la altura de esos modelos nos hace muy mal, nos hace a veces deprimirnos o sentir que no vamos a poder lograr lo que nosotros necesitamos hacer en la relación con nuestros hijos. Entonces, perdonémonos, disfrutemos de la relación con nuestros hijos, comuniquemos para que nos comuniquen, construyamos una relación no cargada de expectativa o de aquellas cosas que nosotros sentimos que no hicimos y que entonces necesitamos creer que ahora las van a hacer nuestros hijos, y aprendamos a escuchar lo que ellos quieren también. Me parece que, sobre todo, el respeto. Yo hoy diría el respeto a una misma, el respeto a ellos y a todo lo que ellos nos pueden enseñar. Yo creo que los hijos, además, realmente son quienes nos vienen a enseñar a nosotros y no nosotros tanto a ellos, ¿no? Pero para eso hay que tener un corazón abierto y mucha humildad, que es lo que a veces nos cuesta a los padres, sobre todo a las mamás, ¿no? Porque en esta relación donde en un momento sentimos que lo sabemos todo, en algún momento abrirnos a que el otro nos enseñe no es fácil. Bien. Y es grandioso, ese es un poco el mensaje. Sí, además puede dar muchas respuestas, Exacto. Es en esa cosa de escuchar y tener ese lugar más humilde de la cosa. Exacto. De también aprender de nuestros hijos. Muchas gracias, Silvana. Bueno, como siempre, un beso para las mamás, para mi mamá querida, para el domingo. Para todas las mamás nos vamos adelantando, ya desde el lunes. Sí. Algunos, viste, que ya festejan el mes de la madre, viste que ahora la cosa se amplía muchísimo. Gracias, Silvana, un placer como siempre. Gracias. Hasta el próximo lunes.